Listo. Listo. Venga, pues sean bienvenidos. Muy buenos días a todos. Un gusto tener una vasta audiencia. Y el día de hoy vamos a estar hablando justamente acerca de la Peak Week, en miras de que ya se viene 5 y 6 de octubre por allá en Ciudad de México. Por allá nos estaremos viendo para que me saluden, para saludarlos. Será un gustazo coincidir ya en persona con muchos de ustedes que ya ubico de clases, de Instagram y de algunos otros cursos que ya hemos tenido por ahí. Entonces, pues bueno, sin más, una disculpa a la voz. Desde antier ando un poco así medio bajoneado, pero pues bueno, seguimos. Eh, si no me conocen, yo soy Daniel Álvarez, soy licenciado en nutrición. Así me pueden encontrar en Instagram. Este es mi perfil personal. Aquí quiero señalar. Ahí está, es este de aquí. También me pueden encontrar en Muscle Mind Academy, que es un proyecto que tenemos junto con el Doc Jerezano, Francisco Silva y algunos otros colegas por ahí del medio nacional. El podcast de Gymrats, que ya tenemos más de 100 episodios, poco más de 2 años haciéndolo con Fere Kiwa, que también es coach y ha llevado y lleva atletas justamente a IMPA. Y también soy afiliado de la revista Más, de revisión científica en su versión en español, por si desean algo de eso, pues con toda la confianza. El día de hoy vamos a estar hablando entonces de la famosa Peak Week. Acá en México lo podemos denominar puesta a punto, semana de pico, picking. Tiene muchos términos, pero se refiere usualmente a lo mismo, a qué sucede o qué estamos haciendo, cómo gestionamos nuestras variables nutricionales, de entrenamiento y algunas otras como suplementos incluso, o también tema de cardiovascular, por ejemplo, tema de agua, antes de una competencia. Y este es un tema muy específico. Es un tema que tiene un contexto muy particular, es decir, que es algo que probablemente, si no compiten, no vaya a ser necesario aplicar nunca en sus vidas, pero por lo menos si les interesa el culturismo y ahora que sí compiten, pues sí les interesa bastante este tema, pero no por lo que nos solemos imaginar, no porque sea la solución mágica a la mejor forma de sus vidas, sino porque es una potencial estrategia que puede ser de interés. Si sabemos qué es lo que busca, qué es la evidencia o cuál es la evidencia que tenemos hacia el 2024 y cómo la podemos aplicar. Un poquito de contexto. En el culturismo, ya sea libre o natural, buscamos cosas que converjan arriba del escenario, arriba de tarima. Buscamos que ya dependiendo de la categoría, la persona tenga una combinación de tamaño, de simetría, que pues bueno, eso, la simetría va de la mano con el tamaño y el desarrollo muscular, pero mucho tiene el componente estructural óseo, de tu genética, de inserciones y demás, que pues bueno, no se pueden modificar, pero también es algo que tiene bastante repercusión en tus puntajes. Y finalmente, el acondicionamiento, que se refiere a llegar con un porcentaje de grasa lo suficientemente bajo, pues para poder lucir toda la musculatura que has ganado a lo largo de los años. Entonces, para tener el mejor lugar posible o desempeñarte lo mejor posible, independientemente del lugar, necesitamos que ese día de la competencia alcancemos el máximo físico. ¿Y cómo se alcanza el máximo físico? Pues con un trabajo de años en tema de ganancia de masa muscular y un trabajo de meses en tema de pérdida de grasa y un trabajo de días en tema de maximizar los depósitos de glucógeno y que la persona se mantenga relajada. Eso es también un componente importante porque el estrés sí puede jugarnos chueco. Ahora, para ese fin, para lograr la mejor forma posible, específicamente en el escenario, pues hay un montón de estrategias que probablemente hayan escuchado, probablemente ya hayan realizado, qué sé yo. Pero son estrategias como deshidratarse, consumir grandes cantidades de agua, al contrario, consumir grandes cantidades de carbohidratos, un montón de estrategias que existen. Sabemos, de acuerdo a literatura ya un poquito más vieja de Barman del 93, que el culturismo, al menos hasta esa referencia, emplea periodos de 8 a 22 semanas de preparación, las famosas preps. Y esas preps no son otra cosa más que fases de pérdida de grasa. Lo que se busca ahí es modificar la composición corporal manteniendo todo el músculo posible mientras se pierde toda la grasa posible. Y ya en las últimas semanas, lo que se busca es maximizar ese aspecto, maximizar esto que ya tienes. Y esto lo puedes hacer a través de la manipulación de diversas variables. Solo que mucho ojo, de entrada, como les decía, es algo contextual, no es algo, por ejemplo, que apliquemos en clientes recreativos, no hay necesidad.
No es algo que apliquemos en otros deportes con finalidad estética, porque aquí ese es el fin, la apariencia. Y hasta cierto punto, un poco el rendimiento arriba mientras haces tus poses, porque pues quieras que no es pesado, es prácticamente una sesión de cardiovascular. Pero no es lo mismo, por ejemplo, una carga de carbohidratos a como se entiende y cómo se realiza en el deporte de resistencia, en un corredor, en un ciclista, en un nadador. Son cosas, aunque muy similares, con objetivos muy distintos. Lo que se busca son tres cosas en particular. Número uno, maximizar el contenido de glucógeno muscular para que te veas más pleno o más lleno o full. Depende qué terminología utilices, pero a eso se refiere. Minimizar el agua subcutánea para verte seco en lugar de que estás reteniendo líquidos o qué sé yo. Sin embargo, no es que literalmente estés seco. Eso es un error en tema de traducción y en tema de interpretar la información. No es que estés deshidratado a punto de desmayarte, sino que te veas como rocoso, tu piel muy pegada al músculo y eso solo se logra pues perdiendo suficiente grasa. Y digo también una combinación entre el bronceado, entre no tener vello corporal y demás variables que aunque parecían secundarias, sí tienen un peso importante. Y finalmente, minimizar la distensión o la hinchazón abdominal. ¿Para qué? Pues para que a la vez que te ves más lleno, tu sección media se vea más pequeña, se vea más compacta. Y de esta forma, pues logras una estética un poco más favorable, ya de acuerdo a la categoría a la cual tú vas. Sí estamos hablando aquí de culturismo natural, pero es de saber que se emplean muchísimos medicamentos, particularmente diuréticos y algunos otros como la insulina, que sí pueden ser bastante peligrosos. De los más tristemente populares son la furosemida, que utilizan muchos culturistas en federaciones libres, como un esfuerzo justamente para verse más secos, para verse más pegados. Pero pues bueno, veremos que eso probablemente no sea de tanta ayuda como las personas a veces se imaginan e incluso sea perjudicial para el aspecto que tú buscas. ¿Qué digo? Se entiende, si ustedes van a competir el próximo 6 de octubre, evidentemente no está permitido utilizar nada de estas sustancias, pero si ustedes son coaches, si a ustedes les interesa el tema del bodybuilding, sí es importante conocer qué se hace, por qué y en dónde sí y en dónde no. ¿Qué tan común es realizar una puesta a punto? Esto sí es bibliografía de la muy escasa que tenemos, particular a culturistas naturales. Y aquí vemos que la gran mayoría de estos encuestados, culturistas naturales en una competencia, pues prácticamente el 94% informaron que sí, habían hecho alguna estrategia de puesta a punto que pudiera ser manipular carbohidratos, manipular el agua o bien una combinación de manipular agua y o sodio. Es lo más común y pues prácticamente todos lo hacen. Algunos no hacen nada, literalmente así como se despiertan, a lo mejor desayunan y se van a la competencia, pero no tienen alguna estrategia. Sin embargo, lo más común es que sí se realicen. Y de acuerdo a estos culturistas, el objetivo de manipular los carbohidratos es particularmente maximizar las concentraciones de glucógeno muscular, que es algo bien similar a lo que se emplea desde hace ya muchos años en tema de entrenamiento de resistencia. De nuevo, en corredores, en ciclistas, en todo esto. Sin embargo, la finalidad y el cómo se hace sí puede ser diferente. Y además, estos mismos competidores manipularon la ingesta de agua y sodio para inducir un efecto diurético, es decir, estar orinando constantemente y de esta forma eliminar el agua superflua. Entonces aquí empiezas a ver ya tendencias. La mayoría de las personas hacen dos cosas, o cargan carbohidratos o manipulan agua y sodio. La cosa que necesitamos comprender es si funciona, si realmente el manipular los carbohidratos vale la pena o si no, y también qué tanto funciona. Y por otro lado, si el meterte a la muy complicada tarea de manipular agua y sodio tiene algún beneficio que sea tangible y que sea significativo, ok, pues es lo que es lo que toca. Y si no, entonces hay que replantearnos por qué estamos haciendo estas estrategias, ¿vale? Continuando. El problema que nos vamos a enfrentar es que, como les decía al inicio, esto es algo muy de nicho. Es poca la población culturista en tema de ciencias del ejercicio, ciencias de nutrición, vaya, ciencias de la salud.
La investigación, obviamente va a haber más interés, va a haber más presupuesto, va a haber más desarrollo en temas de salud pública. No sé, diabetes, hipertensión, desarrollo de medicamentos, cosas de ese tipo, en lugar de qué hacer para una competencia de culturismo, que es algo bien específico y que no muchas personas se van a ver beneficiadas. Entonces, desafortunadamente, no contamos con tanta información como nos gustaría por esa razón. Y la información con la cual contamos particularmente viene de personas que han tenido experiencia. No quiere decir que han tenido buenos resultados por sus prácticas, puede decir, no lo sabemos, que han tenido resultados a pesar de sus prácticas. Si nos enfrentamos entonces a un mundo un poquito complejo porque partimos ya de lo que se dice, ¿no? De boca en boca. A ver qué ha hecho este coach o qué hizo este atleta o qué sé yo. Y como hay personas que simplemente son hechas para el culturismo, aunque hagan todo mal, aunque su entrenamiento esté excesivo o sea poco, aunque su nutrición sea deficiente, aunque su puesta a punto sea deficiente, se ven increíbles. O bien, ni siquiera llevan un plan nutricional tal cual, un conteo de macros, no sé, de calorías. No llevan una programación y un seguimiento de su entrenamiento y se ven espectaculares. No podemos entonces hacer uso de su experiencia para poder determinar para la mayoría de personas qué es lo que funciona, porque pues no habría validez ecológica, por decirlo así. Y entre los culturistas libres, es decir, federaciones no testeadas, la autoprescripción de fármacos como insulina y diuréticos, esos son en donde ya no solo puede ser perjudicial para tu competencia, para tu aspecto, sino incluso para tu salud. E incluso puede poner en riesgo tu vida. A ese grado pudiera irse una puesta a punto cuando hablamos del lado libre del culturismo. ¿Cuáles son las prácticas que existen? Como les decía, tengan en cuenta que es un tema muy poco estudiado por lo específico que es. Entonces es difícil encontrar papers más recientes porque no los hay, porque toma bastante tiempo, si acaso se publica uno cada cierto número de años, pero algo muy positivo es que sí, en los últimos años sí ha habido un surgimiento bastante importante de toda esta literatura. Antes de seguir avanzando, me gustaría conocer qué prácticas ustedes ya conocen o ustedes han empleado en sus propias puestas a punto o bien con sus clientes o por lo menos las conocen o han escuchado que se hace tal o cual cosa. Los leo en los comentarios porque no sé si tengan acá los micros. Deshidratación, sodio y agua. Todos los que comentan referente a diuresis, ya sea deshidratación consumiendo menos líquidos o incluso consumiendo de más. ¿Cómo ha sido su experiencia? Me imagino. Tú, por ejemplo, Diego y Rubí, ¿en qué categorías estuvieron que retiraron líquidos? En bikini, wow. Fíjate, Sport Model y Classic. Todavía te dijera en Classic, ¿no? Como que puedo llegar a entender. No justificar, pero sí entender. Pero en bikini, una deshidratación es como que no lo entiendo realmente. Y la verdad que mis respetos a todos los competidores que pues, se la rifan, que ya vienen de meses de déficit y todavía sin agua, de verdad es una barbarie. Y subirte a posar es una cosa brutal. Sí, entiendo, Diego. La verdad es que no es cualquier cosa prepararse para una competencia, es gestionar un montón de variables. Y como ya lo comentaba César, también es mi intención competir el próximo 6. Y creo que más de algunos se podrá identificar conmigo, pero para mí lo fácil es la dieta de entrenar. Lo difícil es hacer eso
mientras sigues trabajando, mientras sigues con tus proyectos, mientras sigues con la vida diaria. Eso es lo difícil. Si solo se tratara de entrenar y seguir tu plan nutricional o lo que sea, si es duro, es difícil, pero cambia un poquito la cosa. Casi estoy seguro que muchos se van a identificar porque pues nos gusta entrenar, ¿no? Entonces creo que por ahí va la cosa también en algunos casos. Y eso es lo que queremos evitar, Rubí. Em, ya ni tu cuerpo estaba, Diego, ahí, me imagino. Eso es lo que queremos evitar, que las personas piensen que ese es el culturismo y que pues tengamos menos competidores y que el deporte en lugar de crecer, pues se vaya para abajo. Y otra importante, por cierto, aguas con sus mouses, si están en el celular o qué sé yo, porque aquí hay una rayita roja que no hice yo y luego a veces eso pasa, déjenme la borro. No vayan a poner ahí de Marichuy, ¿te quieres casar conmigo? No es el momento. Y eso es lo que queremos evitar, todo lo que comentan por acá. Que sí, no les voy a decir que va a ser una experiencia fácil, llevadera, pero no tiene por qué ser un sufrimiento brutal que sobre todo ponga en riesgo su bienestar y su vida en algunos casos más extremos. Entonces, bueno, para conocer qué prácticas existen en el culturismo libre, este paper del 2023 es bastante interesante. Aquí lo que hicieron fue, de nuevo, irse a competencias, pero aquí fueron culturistas libres. Y lo que hicieron fue estos tres propósitos. Número uno, evaluar las prácticas no solo de nutrición, sino también de entrenamiento, de suplementación y de utilización de drogas para mejorar el rendimiento en competidores tanto hombres como mujeres, 30 días antes de la competencia. Número dos, examinar cómo es que estos culturistas, y ahorita van a ver las locuras que algunos hacían, manipulaban de forma específica el agua y los macros 3 días antes de la competencia, es decir, 30 días antes, 3 días antes. Y número tres, pues evaluar si estas manipulaciones dietéticas y de agua y electrolitos y demás, pues realmente mejoraban su aspecto y también si modificaban, por ejemplo, los fluidos corporales, que ese es uno de los puntos de moverle al agua, la frecuencia cardíaca en reposo y algo bien importante en culturistas libres, la presión arterial. Y estas son las características de la muestra, es decir, hombres y mujeres. Aquí tenemos que, por ejemplo, el 25% tenían entre 1 y 2 años compitiendo y menos de un año el 40% en hombres. En mujeres, 1 a 2 años el 12,5% y menos de un año 12,5%. En el caso de las chicas, la mayoría habían competido 3, 4 años antes y 2 a 3 años. Digamos que las chicas tenían un poquito más de experiencia que los hombres, al menos en esta muestra. Aquí tenemos el número de competencias que habían realizado todos estos culturistas, el nivel competitivo, por ejemplo, si, todos amateurs, pero algunos de élite, en abierto y en novato. Y como pueden ver, la mayoría estaban amateur abierto, es decir, que tenían un nivel medio alto, por decirlo así. Se veían más así, por poner una imagen mental, ¿no? Y aquí nos hablan de cuáles eran sus próximos planes de competir. Si tenían pensado competir en los próximos meses o qué sé yo. Si ya, por ejemplo, ahorita que decían que casi abandonaban el deporte, pues bueno, eso también lo pudiéramos estar observando aquí. ¿Qué fue lo que se estudió? Particularmente a través de encuestas. Se evaluó cómo estaban entrenando estos culturistas, cómo se estaban suplementando, qué medicamentos estaban empleando 30 días antes y los últimos 3 días, cómo manipulaban los macronutrientes y los líquidos. Y el estado de hidratación de todos ellos se midió con gravedad específica de orina, con muestras de orina que recolectaban los propios investigadores. Que un punto interesante, Guillermo Escalante, Chris Barakat
Bueno, ellos dos son culturistas competitivos. Grant Tinsley es profesor en el Tec de Texas. No es culturista competitivo, pero entrena y está bastante mamado. Y Schoenfeld, pues bueno, creo que no necesita introducción, es de los que más, el que más investigación tiene en todos estos temas. Y eso se los menciono para que sepan pues que es gente que está en el medio del culturismo, no son ajenos a. Solo a Guillermo tengo el gusto de conocerlo en persona, los demás solamente por llamada. Los, aquí está. En tema de fluidos corporales, ¿cómo se evaluó? A través de bioimpedancia eléctrica, pero una en particular que se llama espectroscopía. Es como la bioimpedancia que todos conocemos, pero un poquito diferente, como esta, que se utiliza más en el contexto clínico. Y esa es una bioimpedancia que tiene 256 frecuencias y de esta manera nos permite evaluar la distribución total de agua, de fluidos corporales distribuidos entre el agua extracelular y el intracelular, cosa que va a ser de mucha importancia un poquito más adelante en nuestra charla. Y ese mismo dispositivo, la espectroscopía, se utilizó para evaluar la composición corporal a la par de la medición del grosor de pliegues cutáneos por ultrasonido. Es decir, tenemos pliegues y tenemos, ese es más bien un error de dedo, grosor muscular con ultrasonido, ¿vale? Así es como se suele evaluar el crecimiento muscular en algunos estudios en tema de hipertrofia, por ejemplo. Y en un subconjunto, es decir, de todos estos, solamente en 10 hombres y 4 mujeres se midió la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Y esto pues nos habla de la salud cardiovascular de estos competidores, cosa que pues muchas veces desafortunadamente se pasa por alto. Y eso puede tener un costo alto en tema de salud de las personas. Más, siendo honestos, en el contexto de culturistas libres. Pero mucho ojo, ¿eh? Este tipo de estudios no son ensayos aleatorizados controlados. No nos permiten establecer una relación causal. Es decir, no nos permiten decir, ah, esto fue lo que ocasionó esto otro, simplemente por el tipo de estudio, pero sí nos permiten informarnos, pues, qué están haciendo estas personas, qué es lo que están observando en sus composiciones corporales y darnos una idea, un panorama general de, pues, cuál es el estatus actual del culturismo competitivo, por lo menos en los Estados Unidos, que mucho de eso tomamos nosotros prestado, aunque no lo sepamos. En tema de hallazgos de la composición corporal, aquí los tenemos descritos y vamos a ver algunos puntos importantes. Aquí tenemos 21 hombres y 8 mujeres. Vemos la masa corporal, la media y las desviaciones estándar y el mínimo y el máximo. Esta es la evaluación con la espectroscopía de bioimpedancia. Esto es el ultrasonido y estos son los datos, lo mismito, pero para las chicas. Entonces, bueno, algo de interés. Por ejemplo, si hablamos de la media, vemos que el culturista promedio de estos 21 pesaba 80,8 kilos. Sin embargo, el más ligero pesaba 63,7 y el más pesado 97,7. El promedio en peso en chicas 58,5 kilos, pero la más ligerita pesaba 49,1 y la más pesada 69,6. En tema de agua corporal total en kilogramos, aquí lo tenemos, intracelular, extracelular, porcentaje de agua, y bueno, creo que algo que nos interesa es esto. El porcentaje de grasa medido con esta bioimpedancia nos estima un 10,5% en promedio para hombres, 16,7 a mujeres, que parece alto, ¿no? Pero esto es por bioimpedancia. Por ultrasonido, el porcentaje de grasa en hombres, 6,8% en la media, ya suena más como a culturismo, y en mujeres, 13,8. O sea que pues sí, sí dense una idea que era gente musculada, con muy poca grasa corporal, pero aún así, y no por demeritarlos, porque creo que todos sabemos lo que significa llegar a estos porcentajes, no estamos hablando tampoco de la élite, no estamos hablando de un Chris Bumstead, no estamos hablando de un Dirk Emerich en tema de culturismo natural, de toda esta gente que parece que para eso nació, ¿no? De un Kevin Hernández, no sé si se ubiquen a todas estas personas,
que parece, este otro Álvaro, no recuerdo cómo se apellida, español también, que parece que nacieron para eso, simplemente están hechos para el culturismo en todo sentido. No todo mundo es así, no todo mundo somos así, para bien y para mal, pero aún así, a lo que voy con eso es que todos ellos, pues vaya que llegaron con una muy buena forma. En tema, pues si bien no nos interesa tanto como culturistas naturales, sí es importante saberlo, porque se ha estado dando mucho, no sé si conocen a ¿conocen a Matt Ogus? ¿Alguien les suena? Bueno, Matt Ogus es un culturista natural y a lo que voy con esto es que él acaba de ganar, no recuerdo exactamente qué título, pero el punto es que está haciendo como que ahora el cambio a competir en federaciones libres no testeadas. Y eso no es nuevo. De hecho, hay otro culturista natural antes de él que se llama Kendall Richmond. No sé si ya lo ubiquen. Pues bueno, este tipo se hizo IFBB Pro siendo culturista natural. Entonces, actualmente tú ves gente al nivel natural que, como les digo, están hechos para esto. Es como si vieras las fotos de Kai Greene antes de que utilizara farmacología y competía como natural. Pues ya veías un físico impresionante. No todo el mundo estamos hechos para eso, pero eso no significa que no vayamos a hacer lo mejor posible. Lo que sí es que aún así tienes culturistas naturales, muy pocos, bendecidos por Dios, como nuestro propio Benja, que pueden darle batalla a gente en categoría, en federaciones no testeadas. Pero bueno, ¿qué se encontró en tema de drogas y suplementos? Por ejemplo, ándale, exactamente ese Rubén. Tú eres de la old school, de los Legends of Asterix, ¿te acuerdas? Pero Jeff Seed sí traía farmacología y Matt August, por lo que sabemos, se mantuvo natural. Vemos que lo que utilizaban en su mayoría eran hormona del crecimiento, no todos, solo uno. Propionato de testosterona, cipionato, acetato, oxandrolona, estanolol. Las más populares, que aunque no seamos culturistas libres, las hemos escuchado, sobre todo esta clenbuterol, levotiroxina, ni se diga, que desafortunadamente algunas se emplean ya como si fueran suplementos, como el clenbuterol. Incluso lo he visto en suplementos preentreno que dice, contiene clenbuterol. Ah, cabrón, pues eso no es suplemento. Desafortunadamente ya son muy populares. Tamoxifeno. Entonces vean que todas esas sustancias muy populares son las mismas que utilizan. Solo que aquí algo importante a recalcar es que no todo mundo las usa. Cada quien utiliza algunas sustancias sí, otras no. Las dosis varían. Por ejemplo, de una misma sustancia de cipionato, un participante empleaba 600 miligramos cada semana, mientras que otro solo 100. ¿Por qué emplear 6 veces menos? Es curioso, ¿no? Entonces, no hay una sola métrica, no hay no hay reglas para esto, es como que ese es el problema del culturismo. Cada quien hace lo que Dios le da a entender o lo que hizo su coach. O, por ejemplo, también el tema de espironaloctona. Tenemos que una chica, empleaba 50 miligramos a la semana, pero ven acá que un chico, 225, muchísimo más, ¿no? Ándale, exacto, exacto, Rubí, Kaila también. Hay gente que sí puede estar pasando, por ejemplo, de federaciones testeadas como INVA, por ejemplo, a la NPC, pero son uno en, pues quién sabe cuántos, ¿no? Y el que puedan competir, nadie te está diciendo que les vaya a ir bien, porque pues sí, ya es enfrentarte a otro tipo de cosas. En tema de líquidos y macros, lo que se encontró fue esto. Algo de recalcar es, por ejemplo, casos como este. Uno de los hombres, de los 21 hombres participantes, vean que consumió 2 días antes de su competencia 29 mililitros de agua. Es como el chorrito de café que me queda aquí. Días antes de su competencia, eso es brutal. Mientras que otro se fue a la alta y consumió 7 litros. Y 3 días antes, uno consumía 400 mililitros, mientras que otro consumía 11 litros. Entonces,
Creo que nos podemos dar una idea aquí. Lo mismo pasa con chicas, por ejemplo, una consumía 230 mililitros, mientras que otra 8 litros. Tienes que todos buscan como que lo mismo, pero llegar a ello de diferente manera. Y esto pues nos hace preguntarnos quién está en lo correcto, los que buscan consumir más líquidos, los que menos, y sobre todo, lo más importante, ¿qué pasa con tu salud? ¿Qué pasa con tu presión arterial? ¿Qué pasa con el tema del posaje arriba? ¿Qué pasa con este tema de calambres? ¿Qué pasa con el tema de la gente que cae al hospital porque ya no pudo más? Es una locura en general. Y sí nos da pues una idea muy interesante de cómo cada quien hace lo que le han dicho que debería hacer o lo que le ha funcionado o ve tú a saber. Pero no tenemos pues una pauta que nos diga, ok, en este rango puede ser una buena idea, en este no tanto, qué sé yo. Y ese es el problema que estoy seguro, aunque aquí estamos hablando de una federación testeada, natural, seguro ustedes se han enfrentado, tan solo con lo que me platicaron a ustedes, en tema de lo que hicieron de líquidos y demás. Y por cierto, todos aquellos de ustedes que ya compitieron y lo hicieron quitando líquidos o disminuyéndolos, ¿notaron una mejora en su aspecto? ¿Dirían que a pesar de toda la brutalidad valió la pena? ¿Por qué no, Rubí? Te veas más acabada. Ya, ya, ya. ¿Y tú por qué sí, Ángel? ¿Te sentiste más chico? Ok. Anali dice que sí. Y pues bueno, mientras veo acá sus comentarios, también quiero que vean que en algunos casos, por ejemplo, el consumo de carbohidratos en chicas, 3 días antes se iba a ceros, al igual que las grasas. O sea que sí se emplean pues protocolos bastante extremos, en todo sentido. Ya, porque tú, Diego, tuviste una comparación. Ok. Esa suele ser la experiencia. Como que no valió mucho la pena, pero sigamos avanzando. Así que al menos de este artículo, bueno, esta serie de encuestas que podemos concluir, que algo que también se observó es que muchos de estos culturistas, a diferencia de ustedes que están aquí presentes, no se meten mucho en estos temas. No, no sé si sea por interés o porque eso se lo delegan al coach, qué sé yo, pero no están familiarizados o no se involucran en gran medida con ni la nutrición ni las ciencias del ejercicio. Al menos en esta muestra, no estoy diciendo que todos ellos. Puede que haya alguno que otro que sí. Y a nivel de clasificación nacional en los Estados Unidos, no todos utilizan la misma cantidad ni los mismos fármacos, pero muchos lo hacen. Y esto, si combinas la utilización de fármacos con protocolos de deshidratación, por eso en rojo, es en donde se puede poner fea la cosa. Y necesitamos obviamente más datos para comprender cómo los protocolos de secado, entre comillas, es decir, deshidratación, pues realmente afectan la distribución del agua corporal. Y lo que les preguntaba a ustedes en su experiencia, si todo ese riesgo, pues vale la pena. Deja tú de un lugar, Rubí, que por lo menos logres tu mejor forma, que te sientas bien, que disfrutes de tu competencia. Evidentemente, todos quisiéramos el mejor lugar posible, pero eso no se puede. Em, para ti haya valido la pena, ¿sabes? Y eso es lo que buscamos y eso es lo que también tiene como propósito pues la conversación que estamos teniendo el día de hoy. Sin embargo, me detengo un segundo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguien tiene alguna duda? Déjenme la escrita. Voy por mi refil de café, no demoro nada.
Listo. El mejor método, no te apures, Brandon, llegaremos a eso. Se puede hacer un break week. No sé a qué te refieres con break week. No he escuchado ese término. Probablemente un diet break o pruebas de peak week. No sé si a eso te refieras, pero sí, si es un diet break, por supuesto, o refeeds también. Manipulación de carbohidratos a cero, no veo para qué. Ahorita les voy a dar, este es el contexto, pero por supuesto que les voy a dar pues pautas más específicas, ¿vale? Y no, pienso que la diferencia principal, Ángel, depende en la categoría de peso, sobre todo, ¿sabes? Por ejemplo, hay ciertas categorías en las cuales hay que dar con un peso. Y pues ahí sí, a veces te toca manipular variables que no quisieras, como líquidos, fibra o qué sé yo, para dar con el peso. Pero fuera de eso, no veo por qué tendrían que ser diferencias adicional de la materia de retención de líquidos en ciertos culturistas libres. Fuera de eso, no veo por qué tendría que ser completamente distinto. Incluso las tendencias más favorables actualmente en el culturismo libre de las que yo tengo conocimiento es no emplear diuréticos, no deshidratarse, sino más bien hacer énfasis en todo el proceso de pérdida de grasa. ¿Qué método es el más recomendable para una deshidratación? El no hacerlo, Analí. José Luis, de verdad eso de quitar el agua a mí me hace un abuso. Sí, es totalmente un mito que hay que sufrir, para nada. Pero no te estoy diciendo que vaya a ser fácil, sino que más bien nos enfoquemos en cosas más importantes, que ahorita les voy a decir cuáles son, ¿vale? Y bueno, vamos a seguir avanzando y al final y más adelante les doy más espacio para dudas, ¿sale? ¿Por qué mueren los culturistas? Este es otro tema de mucho interés que se presta muchísimo al amarillismo y lo odio, la verdad, cuando pasa eso. Influencers o gente que tiene un montón de seguidores pone uno más. Eso no ayuda a nadie, ¿sabes? Es como que solo se hace énfasis en lo oscuro del culturismo y aparte estás hablando de uno en millones. No estoy justificando, pero hay que entender, ok, los culturistas que utilizan farmacología y mueren jóvenes, ¿por qué pasa esto? Y como pueden ver, esto es bastante reciente, 2022. No es un tema del cual tengamos tal cantidad de estudios, por lo mismo que comentábamos al inicio. Este es un reporte de caso, de nuevo de Guillermo Escalante y sus colaboradores, y lo que hicieron pues fue un análisis o reportes de autopsias de culturistas que murieron prematuramente. Y estos culturistas o estos pues cadáveres de culturistas lo que mostraban es que tenían un peso cardíaco medio, es decir, su corazón pesaba alrededor de 73,7% más que el peso de un corazón normal. Pesaba el corazón de estos culturistas alrededor de 575 gramos, cuando lo usual en un hombre promedio es de 332 gramos. Pero digo, todos ellos pesaban más, ¿no? Sus bíceps pesaban más, sus cuádriceps pesaban más, entonces no nos dice gran cosa, pero sí nos muestra una tendencia. Y también algo que sí ya es más específico, nos muestran que el grosor miocardíaco del ventrículo izquierdo en una muestra de tres culturistas tenía un grosor del 16,3 más menos 3,5 milímetros, lo cual significa 125% más grueso que un corazón normal. Aquí tenemos datos del peso específico de algunos de estos culturistas. Por ejemplo, el sujeto número 8. Vean que su corazón pesaba casi 900 gramos, mientras que la medida de referencia son cosa de 300 y cachito, casi tres veces más. Es una locura. Todos tenían un corazón más pesado, algunos más que otros, y este es el que se iba pues casi casi al extremo, ¿no? ¿Por qué puede suceder esto? ¿Por qué fallecen realmente? Puede ser, o al menos en esta muestra, por enfermedad cardíaca, cardiomiopatía inducida por esteroides,
arritmia, perdón, cardíaca repentina e hipertrofia ventricular izquierda. Obviamente, esto tiene que ver con el abuso de esteroides anabólicos androgénicos por periodos prolongados, pero no podemos establecer conclusiones definitivas. Aunque parezca obvio y no estamos intentando tapar el sol con un dedo, pero no podemos decir, ah, es que tuvimos esta cantidad de fármacos y por eso se murió. No. Sí podemos obviamente decir, pues algo tiene que ver, por supuesto, pero hay que ser cautelosos con esta información, ¿vale? Porque, insisto, aunque parece algo obvio, eh, no nos permite establecer relaciones causales. Una relación causal sería decir, el fenómeno A ocasionó el fenómeno B. No podemos decir eso, pero sí podemos decir que algo tiene que ver con todo esto. Este paper lo que nos muestra, para sorpresa de nadie, es que el abuso de esteroides por periodos prolongados puede contribuir a anomalías. Sin embargo, hay que ver pues cuál era el contexto de estos culturistas. Fumaban, tomaban, consumían drogas, sus antecedentes heredofamiliares, sus antecedentes personales patológicos, muchas cosas más, no solamente el momento en el cual se estaban analizando, ¿vale? Y esta información tómenla, porfa, con mucha cautela. No seamos presas del amarillismo, no seamos presas de la desinformación que se suscita en redes, ni de manchar todo lo que sea culturismo por pues, cuestiones como estas. Y no me malinterpreten. No se trata de tapar el sol con un dedo, sino ni siquiera les mostraría esta información que en muchos lados no se las muestran, sino más bien que sepamos que, ok, claro que hay una relación entre el consumo de esteroides y por qué fallecen estos culturistas, pero no es exclusiva que fallezcan por eso. Es más complejo que eso. Y pues bueno, por fortuna nosotros estamos en una federación natural. A nosotros no nos ha picado la espinita, o bueno, seguro sí, pero lo hemos evitado en tema de utilización de sustancias, por cualquiera sea el motivo. Y ahora sí avanzando hacia temas específicos de la puesta a punto, la primera que vamos a revisar. Por cierto, pregunta David, no le manden mensajes a Rubí, oigan, pónganlos acá. Donde dice A, abajo de los comentarios, pónganle chat. Y listo, ya con eso lo hacen. Chat de grupo de la reunión. Porque somos bastantes y pues imagínense, 142 participantes. Manipulación de agua y sodio. Esta es de las más frecuentes y como ya comentábamos, algunos de ustedes ya las han empleado con buenos resultados, con no tan buenos resultados. Así que, bueno, necesitamos analizar en primera instancia por qué alguien quisiera deshidratarse para subirse a competir. ¿Cuál es el punto? Si toda la vida hemos escuchado que pues hay que estar bien hidratados para que estés saludable, para que rindas. Entonces es curioso pensar por qué de repente el agua es mala, porque hay que evitar retener líquidos. Es curioso. Y en tema de la puesta a punto en en el culturismo, aquí específicamente, muchas personas pueden emplear términos pseudocientíficos, mucha pseudofisiología humana, para tratar de explicarte por qué. Vamos a hacerlo de una forma sumamente sencilla, para tratar de explicar por qué rayos alguien quisiera cortar el agua. Y usualmente lo que se viene en mente es un físico tal que así. Pero yo les preguntaría, con sus palabras, con su entendimiento, ¿por qué alguien quisiera deshidratarse para subirse a competir? ¿Cuál es el punto? Pero más a fondo, Diego, rayarse, ¿cómo? O sea, si yo dejo de tomar agua, ¿me voy a rayar o cómo? Ah, ok, a eso quería justamente que llegáramos, a retirar particularmente el agua subcutánea. Porque, Brandon, si el músculo se compactara, entonces eso es totalmente contraproducente, ¿no? Porque pues te quieres ver grande, lleno, y si te deshidratas, te ves chico, entonces
¿Por qué harías eso? Y así como tú, José Luis, muchos coaches no lo entienden, desafortunadamente. Y ahí les va. Mucho ojo aquí, ¿eh? Espero clarificarles por qué estas estrategias y en dónde está realmente el estatus de nuestro conocimiento y literatura. Primero, vámonos con los términos. Seguro ustedes lo han empleado. ¿A qué se refieren cuando ven a un culturista en tarima o en fotos o lo que sea y dicen llegó bien seco? ¿Qué significa? Definido, pegado. Ok, exactamente. Eso como primer punto, ¿vale? Verse secos es tener un porcentaje de grasa muy bajo para que tus músculos se vean muy definidos. Eso es. Mm, Aunque el término sea seco, no tiene nada que ver con estar deshidratados, ¿vale? Yo sé, son términos, pero pues bueno, eso es lo que es, ¿no? No es que literalmente esté seco, partiendo de ahí. El decir secos hace que muchas personas lo tomen literal y perdón, busquen dejar de consumir líquidos para verse secos, porque escucharon que hay que verse secos. No va por ahí. El verse secos es más un término confuso y ambiguo, pero a eso se refiere. No se les olvide de aquí en adelante. E incluso si llegan a recibir retroalimentación o cualquier cosa que suceda el 6 de octubre, por ejemplo, y les dicen algo de secos, a eso se refieren, no se vayan a deshidratar como tal. Ahora, ¿por qué entonces quitaríamos el agua? Y eso tiene que ver, no recuerdo quién lo comentó, pero tiene que ver con los distintos compartimentos de agua corporal total. Tenemos agua corporal total, es decir, en todo nuestro cuerpo. Tenemos agua corporal intracelular, adentro de las células, en este caso los miocitos, células musculares. Y tenemos agua corporal extracelular. Lo que nosotros buscaríamos, en teoría, con la manipulación de sodio y agua, es maximizar la retención de líquidos intracelulares mientras maximizamos la extracción o quitamos todo el agua extracelular o subcutánea. ¿Sí me estoy dando a entender hasta ahí? Entonces, en teoría, lo que se busca es que sí estés hidratado, pero por dentro del músculo, y estés deshidratado por fuera del músculo, entre la piel, la grasa subcutánea y el músculo. Eso es lo que se busca, literalmente. ¿Creen que sea posible lograr ese grado de especificidad al manipular tu consumo de agua o de sodio o potasio? Que tú puedas decirle a tu cuerpo, lléname aquí, pero vacíame acá. Probablemente no, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si alguien manipulando líquidos pues realmente obtiene eso o qué es lo que sucede. Pero a eso es a lo que nos referimos con secos. Eso es lo que se busca con la manipulación de variables en tema de agua y de electrolitos. Pero vamos a ver cuando se realiza esto, qué resultados tiene. Este es un estudio de caso de un culturista natural, en donde justamente se analiza si la manipulación en la puesta a punto de agua, de carbohidratos, de electrolitos y demás, realmente modifica su composición corporal y si realmente tiene resultados favorables en términos de su aspecto, que realmente se vea seco y lleno. En este estudio, lo que se hizo fue seguir a un culturista mientras este mismo manipulaba la energía, los macros, electrolitos, etcétera, y eso lo hacían el seguimiento diario en tema de composición corporal, de grasa subcutánea, grosor muscular medido con ultrasonido, agua corporal total y mucho ojo con esto, agua corporal intracelular y extracelular. Es decir, aquí sí lo midieron. No a ojo de buen cubero, aquí sí midieron el agua corporal intra y extra
en relación a lo que estaba haciendo este culturista en su día a día. Muy bien. De entrada, se observó un incremento en la parte superior de la circunferencia del brazo y disminución en la circunferencia de la cintura. Y también se intentó determinar si se puede realmente manipular tu concentración entre agua intracelular y extracelular. Si esto es realmente posible o no del todo. Lo siguiente, ¿qué hizo este culturista natural? En los primeros 3 días siguió una dieta baja en carbohidratos. Mucho ojo con eso, baja en carbohidratos, no cero carbohidratos, que por ahí preguntaban. Y ahí mantenía su ingesta normal de líquidos, no disminuyó su consumo de líquidos. Luego de esos 3 días, siguieron 2 días con una alta ingesta de carbohidratos y alta en energía, con un incremento en los líquidos, es decir, tomaba todavía más agua, en alrededor del 25 y 40% más. Luego de eso, el día antes de la competencia, disminuyó los carbohidratos para más o menos quedarse en un mantenimiento. Una dieta normal, por decirlo así. Ya no era baja en carbohidratos ni alta en carbohidratos, pudiéramos decir que era normal, tendiendo hacia lo que estuvo haciendo durante toda su preparación este culturista. ¿Qué pasa con sodio, potasio y todos estos temas? Bueno, el tema de sodio fue más alto durante la fase baja en carbohidratos y después disminuyó en la etapa de carga y el día antes de la competencia. Sin embargo, bajó y subió más que otra cosa por la selección de alimentos. No tanto porque intencionalmente cargara o descargara sodio, sino más bien por su propia selección de alimentos. No es que necesariamente consumiera menos sodio por algún objetivo en particular, ¿vale? Y el potasio, que provenía únicamente de fuentes alimenticias, siguió el patrón opuesto, ¿no? Del sodio. 2 a 3 gramos al día consumidos en la fase baja en carbohidratos, incrementando a 6 los últimos 3. ¿Por qué incrementó? Pues porque consumía más carbohidratos. No sé exactamente qué alimentos, pero probablemente ricos en potasio. La composición corporal, grasa subcutánea, grosor muscular, agua corporal, plenitud muscular subjetiva, es decir, que se viera lleno. Estado de hidratación, circunferencia del brazo derecho, se midió cada mañana hasta la mañana de la competencia, ¿vale? Entonces tenemos datos de todos esos días. Los resultados fue que los cambios en general fueron modestos, pero los sitios de espesor de la grasa subcutánea fueron los más bajos, mientras que el grosor muscular fueron los más altos el día de la competencia. Dicho de otra forma, el grosor, el tamaño muscular fue lo más grande el día de su competencia, mientras que la grasa corporal fue la más baja el día de su competencia. O sea que hasta ahí, pues bastante bien. Y por otro lado, vemos que la ingesta diaria de carbohidratos y la suma del grosor muscular estuvieron correlacionados. Eso significa que el tamaño muscular que se viera más grande tuvo una correlación con una ingesta más alta de carbohidratos. Y quiero que presten muchísima atención a esto. Tanto el agua corporal total como el agua corporal intracelular y extracelular fueron los más altos en su competencia. Literalmente tuvo su mejor composición corporal en la competencia, mientras el agua corporal estaba, sobre todo la extracelular, lo más alta posible, cosa que va totalmente en contrariedad a lo que se suele esperar de una puesta a punto. Se suele hablar y se suele mencionar que, ok, una de las justificaciones o objetivos de la puesta a punto es justamente tener menos agua corporal extracelular. Pues, ¿qué creen? Este culturista tuvo la mayor cantidad de agua corporal extracelular mientras se veía lo mejor posible, al menos de acuerdo a estos datos. Esto nos hace dudar fuertemente
de si esta idea de que moverle a los líquidos, particularmente a los que están adentro y los que están afuera, pues está justificado. Y estos son los datos de composición corporal, 8 días, 6 días, 3 días, etcétera, y el día de la competencia. Aquí tenemos su peso corporal, el porcentaje de grasa, masa magra, convexa, perdón, este es masa grasa y este es masa libre de grasa. Aquí tenemos la masa corporal seca y con agua, que es decir, contando el agua que tenemos junto con el glucógeno y descontándola, y el porcentaje de grasa, pero con ultrasonido. Entonces, pues bueno, vean que de los valores más bajos los obtuvo el día de competencia, al menos con ultrasonido. Este es el grosor muscular. Aquí lo que podemos ver es que el músculo se veía más grande, incluso estaba más grande medido con ultrasonido el día de su competencia. Con algunas pequeñas variaciones. Por ejemplo, aquí tuvo un poco más 2 días antes y el día de la competencia un poquito menos, pero en general la sumatoria fue prácticamente la más alta el día de la competencia. 2 días antes como que tuvo un pico, pero pues prácticamente sin diferencia significativa el día que más importaba, que es el día de la competencia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo y qué fue lo que obtuvo este culturista? Lo que sí hizo fue cargar carbohidratos después de una fase baja, que es su dieta de pérdida de grasa, y redujo ligeramente la ingesta de líquidos después de haberlos incrementado. Pero lo que podemos aquí recalcar es que no se deshidrató ni tampoco se sobrehidrató en cantidades exorbitantes, simplemente no lo hizo. Y que el grosor muscular se correlacionó con la ingesta de carbohidratos, lo que nos indica que esta es una práctica efectiva, si vale la pena moverle un poquito a esa variable. Y lo más importante, todos los compartimentos de agua corporal, incluidos agua corporal total y agua corporal extracelular, fueron los más altos el día de la competencia. El agua corporal extracelular, que es a lo que muchísimos le temen, fue la más alta el día de la competencia. Entonces esto nos hace duramente cuestionar la necesidad de literalmente secar para que te veas muy definido, al menos en atletas naturales. Entonces a la fecha les pudiera decir de forma muy sencilla que no está justificado, sinceramente, las estrategias de deshidratación en el culturismo natural. No parece valer mucho la pena porque te puedes meter en muchos problemas sin que realmente tengas algún beneficio significativo. Y esos problemas pueden ser en relación, por ejemplo, a que no puedas ni siquiera posar, a que te sientas horrible, a que tu aspecto probablemente no sea el que tú esperabas, etcétera, etcétera, etcétera. En general, actualmente creo que el deshidratarse para una competencia de culturismo está desaconsejado y no es una práctica que podamos recomendar, al menos basados en la muy poca literatura de la cual disponemos. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, bueno, entonces ahora sigamos con los carbohidratos. ¿Qué pasa con esta variable? Evidentemente estamos limitados en la literatura pertinente a esto, pero por fortuna menos de lo que estamos limitados en tema de líquidos y de algunas otras variables nutricionales. Tenemos ya informes, pues un poco viejitos, este del 93,
que nos dicen que consumir alrededor de 290 gramos de carbohidratos al día sí puede hacer que se incremente el tamaño del grosor muscular medido con ultrasonido en un 4,9% al menos en el bíceps braquial. Y eso en comparación con otras mediciones que en este estudio se obtuvieron 6 semanas antes. Parece sugerir, este estudio al menos, que un protocolo de carga de carbohidratos, pues sí es efectivo para incrementar de manera aguda el tamaño muscular, pero hay que tener en cuenta que no es un RCT específico de culturistas, que no es como que vayas a cargar 6 semanas antes, pues no, pero por lo menos sí nos empieza a apuntar en una dirección que para nosotros es interesante. En este otro, que fue de los primeros estudios que ya medía directamente esto en culturistas, un estudio de Moraes y sus colaboradores. Un segundo. Aquí lo que se observa es que en 24 culturistas masculinos, amateurs de alto nivel, ya en una forma competitiva, es decir, con un porcentaje de grasa bajo, se dividieron de forma aleatoria en dos grupos. Por 3 días, la totalidad de la muestra, es decir, todos ellos, estuvieron realizando una dieta baja en carbohidratos. Al tercer día se les pesó, se les tomaron mediciones antropométricas, cuestionarios de actividad física, datos dietéticos y siluetas, fotografías, pero solo la silueta, sin el rostro ni nada. Y al cuarto día, dependiendo si estabas en el grupo de carga, te daban una carga de carbohidratos, ya les diré cuánto, o no te la daban. Y en ese mismo cuarto día, después de la carga de carbohidratos o no, se volvían a tomar mediciones, cuestionarios de actividad física, datos dietéticos y de nuevo la valoración en fotografías, ¿vale? ¿Qué se observó de entrada? Todos aquellos culturistas que realizaron una carga de carbohidratos incrementaron en un 3% el tamaño de los músculos, particularmente de la parte superior de los brazos, a comparación de los culturistas que no hicieron una carga de carbohidratos. Todos ellos que cargaron cierta cantidad de carbohidratos tuvieron una mejora en tema del grosor muscular. Y es una mejora objetiva que podemos medir. Mientras que los otros culturistas que no hicieron su carga de carbohidratos, pues no experimentaron esa mejora. ¿Vale? Pero eso es en tema de medición. ¿Qué pasa ahora con el tema del aspecto físico? Algo interesante de este estudio es que participaron jueces de culturismo profesionales. Estos jueces estuvieron evaluando el aspecto de los culturistas. Los estuvieron evaluando con las fotos, no personalmente, por cuestión de logística del estudio. Porque si los evaluaran directamente viéndolos, pues probablemente pudiera haber un sesgo. Entonces, para evitar todo eso, es que se empleó esta, llamémosle metodología, ¿vale? Y ahora, no solo los culturistas que hicieron carga de carbohidratos tuvieron un incremento en el grosor muscular medido con ultrasonido, sino también que tuvieron mejores puntajes subjetivos de acuerdo a los jueces, que insisto, jueces profesionales de culturismo natural. O sea que este primer estudio de Moraes del 2019 es como que el primero que ya nos habla directamente, pues número uno, del contexto de un culturista como tal, y número dos, que una carga de carbohidratos sí parece ser una muy buena idea, porque sí tiene un impacto no solo sobre el tamaño, sino sobre el aspecto. Porque una cosa es decir, incrementa el tamaño en 3%, ¿no? Pero se nota. ¿Es visible? ¿Es significativo? Pues parece ser que sí. Entonces parece ser que cargar carbohidratos va pintando muy bien para mejorar el puntaje. En este otro, 2020, después de este otro de Moraes, de nuevo, Brad Schoenfeld, Escalante y todos sus colaboradores, por ahí ven nombres familiares como Trexler, Tinsley, Cody Horn, Bill Campbell. Bueno, este fue un estudio de caso en el cual lo mismo, muy parecido al otro que estábamos mencionando. Se siguió a un culturista natural durante toda su preparación y lo que él hizo
fue una semana antes de la fecha de competencia, se redujeron los carbohidratos a menos de 50 gramos por 3 días, domingo, lunes, martes, y luego hizo la famosísima carga de carbohidratos a poco más de 450 gramos por 2 días seguidos, miércoles y jueves. Y lo mismo, se observó que la evaluación por ultrasonido mostró que esta estrategia de puesta a punto incrementaba de forma aguda el grosor muscular en aproximadamente 5% en las extremidades superiores y 2% en las extremidades inferiores. De nuevo, podemos ver que pues sí parece haber algo de interés en tema de cargar carbohidratos para mejorar tu aspecto en una puesta a punto. Ya estuvimos entonces hablando acerca de agua, electrolitos, carbohidratos, pero ¿qué pasa ahora con las grasas? Porque pues son un montón de variables. Y de hecho este es uno de los retos grandes en una puesta a punto. Son tantas las variables que entre más le mueves, pues ya no sabes qué te funcionó o qué no te funcionó o a qué le moverías, a qué no. Se vuelve muy complejo. Entonces, adelantándome un poquito, les sugeriría muchísimo mantengan las cosas simples, lo más simples posibles para que sepan qué sí les está dando buen resultado y qué a lo mejor no tanto. Me detengo un segundo con tu duda, Diego. Sí, por supuesto. Este incremento en el grosor muscular está prácticamente explicado porque si vienes de unos cuantos días bajos en carbohidratos, tus depósitos de glucógeno muscular en los tres compartimentos, intramiofibrilar, intermiofibrilar y subsarcolemal, están bajos. Entonces, si tú repones ese glucógeno, incrementas el tamaño muscular por el glucógeno. Y el glucógeno a su vez retiene líquidos. Y si tú combinaras entonces consumir suficiente agua, suficiente sodio que ayuda con el transporte de glucosa y cargas carbohidratos, puedes obtener un incremento en el tamaño. Es justamente por el glucógeno. Porque sí, si vienes, por ejemplo, de una semana muy baja en kilocalorías, es cuando muchas personas dicen, me siento y me veo flat, plano. Es cuando, aunque entrenes, aunque contraigas tus músculos, no se siente absolutamente nada, cosa que me pasó la semana pasada. No hay bombeo, no hay nada. Sabrá Dios qué es lo que te está ayudando a contraer tus músculos, pero glucógeno no es. Y después, cuando cargas carbohidratos, por ejemplo, un refit de un día o dos, empiezas a notar como que más tamaño. En el gimnasio empiezas a notar como que más redondez. Eso es justamente explicado por el glucógeno. Y por esas sensaciones subjetivas que tú describes, es justamente eso, lo que en el culturismo se le llama estar flat o estar full, o planos llenos. ¿Sí me explico? Ok, muy bien. ¿Qué pasa entonces con las grasas? Si tenemos pocos estudios en tema de agua, de carbohidratos un poquito más, pero en general pocos, con grasas no tenemos prácticamente nada. Lo único que sí tenemos es prácticamente em, especulación, así como que pues es posible, chance, no estamos muy seguros, pero vamos a ver. Además del glucógeno, nuestros músculos, las células musculares también almacenan triglicéridos, triglicéridos intramusculares, que son estas partecitas que vemos por aquí como blanquitas. Esos triglicéridos también se almacenan en los músculos. Eso es perfectamente fisiológico, es perfectamente normal. Y obviamente también tienen volumen. La idea es que así como el glucógeno muscular, si recargamos después de una fase de depresión, llamémosle, entonces tendría sentido hacer lo mismo con las grasas. En teoría, una carga de grasas pudiera ser así de interesante como una carga de carbohidratos. En teoría. ¿Tenemos algún estudio que lo haya medido directamente? Cero. Ninguno. Pero puede ser posible.
Porque, haciendo números, si tuviéramos, por ejemplo, un culturista con 60 kilos de músculo, que pues, sería un pinche monón, si esta persona agotara sus reservas de triglicéridos intramusculares, si pasáramos de este estatus agotado de triglicéridos a cargado, pudiéramos incrementar en teoría, al menos de acuerdo a la bibliografía de Van Loon, su volumen muscular en 1%, lo que vendrían siendo 600 gramos, que creo que sí son significativos. Sin embargo, es especulativo. No se ha probado directamente, no tenemos ningún estudio, al menos hasta donde yo sé. Si alguien lo tiene, pásalo, en donde en lugar de medir el grosor muscular y correlacionarlo con carbohidratos, se mide el grosor muscular y se correlacione con grasas. No hay tal cosa. En teoría tiene sentido, pero simplemente no se ha probado. Lo que sí es que una carga de grasa pudiera ser una estrategia prometedora para ser utilizada con la carga de carbohidratos en la semana de la puesta a punto para culturistas. Pudiera, pero como les digo, simplemente no lo sabemos. No hay ningún estudio directo que nos hable de esto. Quizás en un futuro lo haya, pero por ahora, ay, estaba saliendo, ahí está. Pero por ahora es algo especulativo. Pero sí nos da una pauta de que, ok, quizás, así como estoy jugando con los carbohidratos, también pudiera manipular de alguna manera las grasas, porque también tenemos este componente en nuestros músculos. Tiene al menos un sentido mecanicista, pero mucho ojo. Si tuviera que super resumir todo esto de la forma más práctica posible, les diría, carga de carbohidratos sí, deshidratación no, carga de grasas potencialmente, porque no tengo estudios directos que les vayan a decir sí, hazle así. Y menos cuando entre más variables le comenzamos a mover, se vuelve más complicado todo el tema, porque ya no sabes qué fue lo bueno. Dice, pues sí, me vi bien o me vi mal, pero ¿qué habrá sido? ¿Habrá sido la deshidratación, los carbohidratos? ¿Habrán sido los rice cakes? ¿Habrá sido la hamburguesa que me comí? ¿Qué fue? Ve tú a saber. Por eso mejor una estrategia, o bueno, una mentalidad que sí les puedo sugerir muchísimo es manténganlo sencillo, no sean presas de la ansiedad, del nervio, que pues evidentemente a todos nos pasa. Y el problema de eso es que o te vas a sentir terrible o te vas a ver peor y pues no supiste exactamente por qué. Mejor tratar de mantener las cosas sencillas, enfatizar aquello que sí conocemos que principalmente es la carga de carbohidratos y ya sobre eso ir analizando los datos, el aspecto y básicamente eso. Muy bien. Y evidentemente, ¿qué rayos pasa con las proteínas? En tema de las proteínas, tenemos tres contextos. Lo primero, durante una fase de pérdida de grasa, ¿cuánto puede ser necesario para mantener tu músculo? Uy, difícil decirlo porque no tenemos estudios que sean directamente en culturistas que se preparan por 8 meses, 10 meses, mientras evalúan su retención de músculo. No tenemos estudios de esas características que yo sepa. Pero lo que sí tenemos son recomendaciones generales que van desde 1,6 a 2,2 gramos por kilogramo de peso total durante una fase de pérdida de grasa. Es decir, durante toda tu preparación, mientras pierdes grasa, mantener tus proteínas en alrededor de unos 2 gramos por kilogramo es una buena idea. Si acaso un poquito más, está bien. Digo, más vale prevenir que lamentar, pero con eso es muy probable que estés cubierto y no tengas que preocuparte por más proteínas. Ahora, ¿qué pasa en la puesta a punto? En la puesta a punto tenemos dos posibilidades. O subo las proteínas o las bajo, pero las preocupaciones que pueden venir son las siguientes. Si yo subo las proteínas, no sé si alguien lo haya experimentado, pero a veces genera malestar gastrointestinal. Y si generas malestar gastrointestinal, ¿qué va a suceder? Te inflamas, no puedes posar del todo bien, traes gases, complicado, ¿no? Pero si bajas las proteínas, lo que te puede preocupar es, ¿y voy a perder músculo?
¿Y qué pasa si pierdo y cuando estoy arriba me veo más chico? Entonces tenemos una encrucijada, ¿vale? ¿Qué podemos decir en tema de las proteínas? En primera, la revisión esta de Helms nos dice que de 2,3 a 3,1 gramos por kilogramo, pero mucho por masa libre de grasa, es suficiente en condiciones hipocalóricas. Eso significaría por gramos por kilogramo de peso total en alrededor de 2 y cachito gramos, ¿vale? Con eso es suficiente, al menos en la mayoría de casos. Ahora, esta encuesta de Chapel nos informa que los atletas naturales, su ingesta de proteínas en los primeros 5 lugares sí fue más alta, de 3,3 y 2,8 en el caso de hombres y mujeres. Pero estas son encuestas, no podemos establecer relaciones causales, no podemos decir que ganó el primero porque consumía esta cantidad. No podemos. A lo mejor ganó porque sus inserciones son más favorables y eso es un componente genético que no se puede modificar, no por las proteínas. Lo que sí podemos decir es, mientras mantengas tus proteínas, la mayor parte de tu preparación, en alrededor de 2,5, de acuerdo a tus hábitos, gustos y demás, tranquilo, estás bien. Porque la consideración potencial es justamente esto. ¿Qué pasa si por miedo a perder músculo subo las proteínas durante la peak week y al hacer eso me siento mal, me siento inflamado, distendido, con gases, incómodo? Y pues, ¿qué pasa con eso? Que no puedes posar, tu silueta se perjudicó porque ya no te ves, digamos que con esta silueta de X, ya más bien pareces así como que dos líneas perpendiculares. Ese es el problema, ¿vale? Que por cierto, les voy a dar recomendaciones prácticas hasta el final, es la última diapositiva, para que los discutamos, ¿vale? Pero primero les presento qué pasa con todas estas variables. En tema de suplementos, estamos todavía más escasos. Casi, casi vamos en orden. Lo que más tenemos son datos en tema de carbohidratos, seguido de líquidos, seguido de proteínas, seguido de lípidos, suplementos. ¿Qué rayos hacemos? Bueno, los más utilizados por estos mismos culturistas naturales encuestados son proteína en polvo, por supuesto, carbohidratos, estimulantes como la cafeína, betalanina, pudiéramos meterla ahí, yoimbina, y ayudas ergogénicas como la creatina o algunos otros micronutrientes como vitaminas minerales, omegas 3, termogénicos, diuréticos y muchos otros. Y evidentemente, tenemos una escasez de datos en cómo todo esto impacta en una puesta a punto. Del que más tenemos datos y podemos hacer inferencias es en tema de la creatina. De la creatina probablemente hayan escuchado que retiene líquidos, y eso es correcto. Pero se ha demostrado que una fase de carga de creatina de 3 días incrementa el volumen de líquido intracelular sin afectar el líquido extracelular en un 3%. Yo me preguntaría, todos aquellos que han retirado la creatina durante una puesta a punto porque retiene líquidos, ¿que no es exactamente esto lo que queremos? Sí, es exactamente eso lo que queremos, entonces tiene todo el sentido del mundo mantener el aporte de creatina. Y no solo eso, sino, ay, bueno, me hizo falta esa diapositiva, sino que se ha observado que la propia creatina, en algunos contextos deportivos como el deporte de resistencia, ayuda con la resíntesis de glucógeno. Es decir, cuando tú estás cargando carbohidratos, cuando tú estás cargando glucógeno, la creatina te puede ayudar a hacer todo ese proceso de forma un poco más eficiente y como tal es de mucho interés. Y casi para finalizar y dejar todo el último lapso a dudas y cómo aplicar todo este rollo, cómo entrenar durante la pérdida de peso. Esa es otra de las cuestiones que tenemos que considerar, que también nos pueden estresar un poquito en una preparación. ¿Cómo yo entreno mientras estoy en una preparación? Hago más series, hago más repeticiones, cargo más peso, cargo menos peso, ¿qué rayos hago? Y como se pueden dar una idea, también estamos limitados
en los datos que tenemos disponibles para este tema en particular. Pero este estudio que tenemos aquí referenciado en particular del 2022 o lo que se pregunta es cómo impacta el volumen de entrenamiento en la retención de masa muscular. Un mayor volumen de entrenamiento va a mejorar la retención muscular durante toda tu preparación. Es decir, realizar más series va a tener un impacto sobre la retención de masa muscular durante tu preparación. Vamos a analizarlo. Y yo sé, ahorita están dejando muchas dudas, pero ténganme paciencia. Ahorita las revisamos. Lo que se hizo aquí fue lo siguiente. En una muestra de 38 hombres relativamente delgados, entrenados, se asignaron de forma aleatoria a dos grupos con dos volúmenes de entrenamiento, un volumen alto y un volumen moderado. ¿Sale? Aquí tenemos las características en tanto edad, peso, masa corporal, ingesta dietética, etcétera, y la fuerza relativa. Ambos grupos entrenaron durante 7 semanas con una dieta de intervención en la cual todos ellos consumían alrededor de 45 kilocalorías por cada kilogramo de masa corporal, ¿vale? Mientras completaban un programa de entrenamiento ya sea de volumen moderado y después de volumen alto. Eso fue una semana. De las semanas 2 a 7 se instruyó a los sujetos para que consumieran 30 kilocalorías por kilogramo de masa corporal para que perdieran peso. Un grupo siguió entrenando, perdón, con volumen moderado y el otro entrenó con volumen alto. El moderado eran de 1 a 3 series de varios ejercicios y el volumen alto de 3 a 5, todos en series de 10 repeticiones. Y lo que se observó es que no hubo diferencia significativa, por ejemplo, en el cambio en el valor porcentual del recto femoral tanto en el grupo de volumen alto como volumen moderado. Pero cada uno de estos puntitos y acá cuadritos son los sujetos. Es decir, que como en todo estudio, algunos tuvieron mejor resultado con cierta intervención que otra, pero en general en nivel de grupo no hubo una diferencia significativa. O sea que, desafortunadamente, las recomendaciones de volumen generales, las típicas que conocemos gracias a este metaanálisis de NECO, de 12 a 20 series por grupo muscular a la semana y el metaanálisis de James Krüger de 6 a 8 siguen operando aún en condiciones de déficit energético, ¿vale? Y ahora sí, con esta diapositiva finalizamos y vamos a platicarlo ahora cómo aplicar todo este rollo. Vamos a ver. Cuando tú vas a competir, una muy buena estrategia que les puedo recomendar es que hagas rondas de práctica, como cuáles. Las competencias típicamente son los fines de semana, ¿no? Entonces lo que tú puedes hacer es tu semana, síguela en tu déficit, sigue entrenando como habitúes, no te vuelvas loco, listo. Y mientras practicas el fin de semana, puedes hacer lo que conocemos como refeeds. Un refeed es una carga de carbohidratos. Y oye, ¿hasta dónde subir tus carbohidratos el fin de semana? Sábado y domingo. No sabría decirte, porque no existe una sola cantidad que aplique para todos. Esta bibliografía nos habla de 4 a 12 gramos por kilogramo, pero es un rango amplísimo. Mi mejor recomendación para ustedes sería prueben con sus calorías de mantenimiento teórico. Si, por ejemplo, ya pesan 70 kilos, calculen sus calorías de mantenimiento o vayan reuniendo datos con cuántas calorías se mantuvieron en ese fin de semana y con esa cantidad de carbohidratos cargarían. Ese sería su refeed. Y lo que vas a hacer ese fin de semana es anotar tu peso, tomarte tus fotografías, ver cómo estás luciendo, si efectivamente te ves y te sientes más lleno. Y eso de preferencia lo haces un par de semanas antes de la competencia, para que en la semana de tu competencia sea solamente una puesta a punto basada en tus refeeds. Es decir, tu puesta a punto va a ser un refeed. Vas a subir tus carbohidratos y todo lo demás, como estaba. Pero ¿qué es todo lo demás? Tus líquidos probablemente los subas un poco porque estás cargando, ¿no?
Y hay que recordar que el glucógeno se almacena junto con el agua, entonces tiene sentido que te hidrates muy bien, no que te deshidrates. Tiene sentido que sigas consumiendo sodio, incluso un poquito más, porque te va a ayudar con el transporte de glucosa y la propia retención de ese glucógeno. Pero básicamente lo que es tu puesta a punto es un refit. Y eso se los comento como un primer adentramiento a que hagan las cosas un poquito más sensatas para que no pierdan la cabeza y sobre todo para que apliquen la evidencia que sí tenemos disponible para lograr los mejores resultados posibles. Ahora, ¿qué haces con las variables, por ejemplo, de suplementación? Las continúas. ¿Qué haces con la creatina? La continúas. ¿Por qué habrías de quitarlo? Si incluso te puede ayudar con la resíntesis de glucógeno. Ningún problema. Y ahora, en esos mismos refits, ¿qué pasa con la proteína? Una sugerencia sensata sería bajarla ligeramente. Por ejemplo, si durante tu semana de pérdida de grasa y toda tu preparación estás consumiendo 2,5 gramos de proteína, en el refit, cuando cargas carbohidratos, bájalo un poco, quizás a 1,6, que es el rango inferior. ¿Por qué? Para que evalúes cómo te sienta el estómago, para que des más espacio a los carbohidratos y vayas reuniendo esos datos. ¿Vas a perder músculo? No, porque de entrada estarías en calorías en las cuales tiendes a mantener el peso y en segunda porque solo son un par de días. No tendrías de qué preocuparte. ¿Qué pasa con las grasas? Durante estos días que estás consumiendo menos carbohidratos, no las muevas. Si acaso quieres jugar, aunque te lo recomendaría ya cuando tengas un poco más de experiencia, con la carga de grasas, hazlo aquí, mientras estás durante tu semana depletando y ya en la carga de carbohidratos o refit, bájalas. ¿Por qué? Lo mismo, para que des más espacio a los carbohidratos. ¿Vale? Me voy a detener un poco hasta aquí antes de seguir para leer sus comentarios. José Luis, no entiendo muy bien tu pregunta. ¿A qué te refieres? ¿Me la puedes explicar? ¿Cuánto tiempo se tarda en ver los resultados? Eso suele ser bastante rápido. En algunas personas puedes ver cambios después de unas horas, de obviamente haber absorbido y digerido. También depende de cuántos consumiste, etcétera, pero suele ser cuestión de horas o quizás al otro día ya como que notas más plenitud, etcétera. Y no, yo no te recomendaría quitar la creatina en ningún momento. La carga de creatina. Ok, esa, José Luis, las bases de carga de carbohidrato, de creatina, perdón, se suelen mencionar como alrededor de 20 gramos de creatina en 4 tomas también para evitar malestar gastrointestinal. ¿Es necesario que lo hagas en el contexto de una puesta a punto? No, te soy sincero, yo te recomendaría, déjala como está y listo. Por lo mismo, porque estás metiendo más variabilidad a lo que ya de por sí es complicado. No digo, no recomiendo quitar la creatina. Richard, el resumen de los carbohidratos, agua y grasas. Ok, vale. Durante toda tu preparación, el agua, no la quites. ¿Por qué lo vas a quitar? Déjala. Consume, hidrátate. Eso es importante para tu salud, para tu rendimiento, para tu bienestar. Los carbohidratos. Recuerda que estamos en una preparación. Estás en un déficit energético, ¿no? Entonces, ya inherentemente, Richard, estás en una dieta baja en carbohidratos, porque pues estás bajo en calorías. Ahí tienes tu bajo en carbohidratos. En el refit, que puede ser como una simulación de tu puesta a punto, subes los carbohidratos. Mi sugerencia es que cuando subas los carbohidratos, bajes las proteínas para liberar más espacio de estas calorías para los carbohidratos y también para evitar malestar gastrointestinal. Y después, ya el día de la competencia como tal, ahí es en donde prácticamente tienes que jugar de oído. Cómo te vas sintiendo, a qué hora subes, que ya se movió el horario. Ahí sí no les puedo decir exactamente qué hacer porque siempre hay imprevistos. Pero si ya vienes de haber cargado carbohidratos, si ya vienes de haber reunido información previa en las semanas antes, ok, entonces ya no estás a ciegas. Lo que no les recomendaría a Richard es esperarse hasta el día de la competencia para meter carbohidratos a tope y a ver qué pasa. No, porque si funciona, no vas a saber qué fue.
Y si no funciona, tampoco vas a saber qué fue y probablemente sea una mala experiencia en tema de que te sentiste muy inflamado, te dieron gases o qué sé yo. José Luis, en tema de cuánta proteína, el que puedas llegar hasta 3 o incluso hay estudios que analizan 4 gramos, no significa que lo necesites. Hay gente que pudiera no tolerar esa cantidad de proteínas en su dieta por tema gastrointestinal y demás. No te recomendaría, porque han ido hasta 3, consumir tu 3. Por eso es importante también considerar el contexto tuyo, del individuo o de tu atleta. Y mientras estés en ese rango, estate tranquilo, estás consumiendo suficiente para procurar tu músculo. Y de hecho, no solo eso, José Luis, sino también prestar mucha atención a tu rendimiento en el entrenamiento, creo que es muy importante, porque eso te habla de que, ok, a pesar del déficit, estás manteniendo tu rendimiento en un rango de repeticiones, etcétera. Despreocúpate, vas muy bien. La hamburguesa es muy típica, Cristian, no sé exactamente por qué, pero si tú analizas una hamburguesa, pues bueno, vas a entender que hay más calorías, hay más carbohidratos, aunque también más grasas, pero algo importante, hay más sodio. Entonces, si tienes una persona que comienza a consumir más calorías, comienza a consumir más sodio, pues empieza a recuperar, ¿no? Y sí, se puede ver mejor. A diferencia de seguir consumiendo pollo y arroz o cero arroz y puras verduras sin sodio, eso quizás pueda mermar tu aspecto. Cuando ya después de la competencia te vas a las hamburguesas y sí te viste mejor, por eso mismo que te comento. Pero sí, no, no te recomendaría, Cristian, basar tu toma de decisiones en lo que hizo un amigo. Te recomendaría esto. Todavía están a tiempo. Todavía tenemos, por ejemplo, pues este domingo, el que viene y el que viene, pueden hacer pequeños refits, tomarse fotografías, ser discretos con su consumo de carbohidratos, es decir, subir sus calorías a mantenimiento. Y para el fin del 5 y 6 ya tienen datos de cómo les fue, en lugar de esperarse hasta el 5 y 6 pues, para atiborrarse hamburguesas y a ver qué pasa. Exacto, imagínate, Juan, si en la competencia tienes las luces aquí arriba, si el clima es caluroso, si estás posando con otros valedores y empiezas a sudar y vienes deshidratado, imagínate. Insisto, no, no se recomienda deshidratarse y menos en culturistas naturales. Entiendo que puede ser por tema de la pintura, pero esa es difícil porque ¿cómo vas a calcular cuánto es poquito deshidratación? ¿Cómo vas a calcularlo? ¿Sabes? Creo que es jugar con algo que no tenemos control y es simplemente mejor asegurar la calidad de tu pintura. Creo que va más por ahí. Carbohidratos, sí, José Luis, puede que sí importe, pero no necesariamente en tema de índice glicémico. Puede ser que sí, pero el índice glicémico, José Luis, como tal, está muy en desuso. Puede que conceptualmente sea interesante en deportes de resistencia, pero más bien te recomendaría, ok, cargar con carbohidratos, perfecto. Pero ¿qué carbohidratos? ¿Qué alimentos? Los que tú ya consumes. ¿Por qué? Para que no pruebes cosas nuevas el día de tu competencia, porque eso puede que te caiga bien, puede que no. Por ejemplo, si toda tu preparación has estado consumiendo tortillas, intenta cargar con eso para que no tengas mayor variabilidad y que esa misma carga la hagas con esos alimentos que tú ya toleras, que te caen bien, que están dentro de tus hábitos, ¿no? No tanto por el índice glicémico, que si bien sí puede llegar a ser interesante, más te recomendaría hacerlo con los alimentos que tú ya conoces, que tú ya sabes que sí toleras, solo que en mayor cantidad. Una puesta a punto, un refit, no es pues no es un atasque de comida, ¿sabes? Estaría increíble hablar o hacer una puesta a punto, un refeed así de pizza, hamburguesas y todo lo que tú quieras, pero no es así, ¿sabes? Es comer un poquito más de lo que ya venías comiendo. Sí, estoy de acuerdo, Rubén. Tu planificación y esa planificación no solo de la semana antes, sino 2 a 4 semanas. Como les digo, todavía están a tiempo.
pueden poner a prueba, por ejemplo, el próximo fin de semana, el 21 y el 22, 28 y 29, y ya el 5 y 6 tienen una mejor idea de qué es lo que van a hacer, qué alimentos, etcétera. ¿Y qué es a lo que tiene más peso que ustedes le metan ahí énfasis? Carbohidratos, mantenerse bien hidratados, potencialmente consumir un poco más de sodio, es decir, salar sus comidas un poco más mientras cargan carbohidratos, evaluar su aspecto, registrar su peso y listo. Y de esta manera, algo que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, ok, mira, el fin de semana del 21 y 22 que hice un refit, subí mis calorías a mantenimiento de carbohidratos, pesé 500 gramos menos y me veía muy bien. Entonces lo que voy a buscar el 5 y 6 es subir mis calorías a mantenimiento para pesar más o menos eso y listo. No tiene que ser nada del otro mundo. Si ya de por sí, exacto, Diego, es una cosa estresante el estar pensando en la competencia, todos aquellos que no son de Ciudad de México como yo, el viaje, la cuestión de la logística, de que mientras todo esto pasa, pues su vida transcurre, ¿no? Hay que trabajar, hay que ser eh, padres, hermanos, familias responsables, y todavía le vas a meter más leña al fuego, probablemente no. Entonces, mejor simplemente evaluar qué es lo que sí importa más en este aspecto y ya sobre eso. Ok, David, hipertrofia sarcoplasmática para unos días antes de subir a tarima es un sinsentido, David. La hipertrofia sarcoplásmica existe, es un fenómeno evidenciado actualmente en la literatura, particularmente de Cody Hunt y sus colaboradores. Y la hipertrofia sarcoplásmica es potencialmente un efecto preparatorio previo a la hipertrofia miofibrilar, porque la hipertrofia sarcoplásmica, David, puede hablarnos de una expansión del sarcoplasma, de mayor necesidad de sustratos y demás, pero a la fecha, David, no la podemos manipular directamente con las variables del entrenamiento y eso que nos asegure que nos vamos a ver diferentes. La gente en redes sociales puede que te diga que sí, pero no parece ser el caso. Yo te diría, es interesante hasta cierto punto teórico, pero no, no lo podemos aplicar al menos a la fecha con lo que sabemos. Los carbohidratos pueden ser frutas. Si tú las toleras de Yanira, puede ser que sí. Pero ahí sí te diría, probablemente no, por la cuestión de la fibra. Porque la fibra puede que te expanda un poco y puede que te haga sentir un poquito más plena, cosa que quizás no sea tan favorable en tema de tu aspecto. Y más porque vas a ir a posar, ¿no? En teoría sí pueden ser, pero te recomendaría más, de forma más práctica, de hecho, bajar la fibra. Toques finales vasodilatadores, ¿como cuáles, Eduardo? Brandon, al estar cerca de la competencia, las calorías se siguen llevando en déficit o mantenimiento. Te diría que ya no importa. Te diría que ya tus calorías son las que son, si son pérdidas, si son mantenimiento, no tengo idea porque todo eso va cambiando conforme tu masa corporal va cambiando, pero sí te diría ten números de referencia, como por ejemplo, que tiendes a mantener tu peso con tal rango y tu mantenimiento anda más o menos oscilando. Preocúpate más por eso y por cómo te vas viendo que si estas son mis calorías de mantenimiento, porque aquí en este punto ya no importa tanto. Y ya no importa tanto porque ya estás en un punto más específico, Brandon. Aquí ya no buscas, voy a buscar una tasa de pérdida, lo que buscas es un aspecto. Y ahí es en donde ya tienes que hacer, junto con tu coach, o si eres tú mismo, hacer más uso de del aspecto físico, de lo que estás buscando. Areli, ¿qué pasa con la manipulación del azúcar? Lo mismo, si a ti esos alimentos los consumiste durante toda tu preparación, te gustan, te caen bien, dale, sin ningún problema. No hay nada mágico en los rice cakes, en la mermelada, en ¿qué más es típico? En las hamburguesas. En el cereal Nestum para bebés no hay nada mágico, son simplemente carbohidratos. Mi sugerencia es utilicen y carguen con los que ya conocen, con los que les gustan y con los que sobre todo les caen bien. Ivancito,
¿El consumo alto de proteína afecta a largo plazo la función renal? Bueno, ese es tema para otro día, pero no. Con la evidencia que tenemos a la fecha, Iván, un consumo de proteínas elevado, de 1,6, 2,2, incluso hasta más, es perfectamente seguro para la función renal en seres humanos. Es uno de esos mitos que se rehúsan a morir. Y de hecho, para que no se me pase, ahorita te comparto y les comparto enseguida aquí en los comentarios mitos comunes de la proteína, ¿vale? Deme un segundo, que aquí mi buscador no quiere cooperar. Ah, aquí está, que es del 2024, por cierto. Y ahí es una breve revisión de la literatura en donde ves que las proteínas son seguras para el consumo humano, aún en esas cantidades. Ahí se los dejé en los comentarios. Las verduras, esa es muy buena. Las verduras, yo te sugeriría disminuirlo, no porque sean malas, obviamente, sino por tema de distensión. Te sugeriría consumir, si te gusta desayunar con verduras o qué sé yo, adelante. Pero creo que aquí sí vale la pena disminuir el aporte de fibra por tema de no sentirte distendido y darle un poquito de más espacio a aquellos carbohidratos que sí se pueden metabolizar y que sí van a aportar al tema de glucógeno muscular. No porque sean malos, sino por el contexto tan específico, ¿vale? Sí, yo te sugeriría como punto de partida lo mínimo recomendado o incluso menos. Porque, oye, son 2 días y es muy específico. Es una puesta a punto, es culturismo, solo por esta ocasión. Sí, creo que está justificado. ¿Qué tan cierto o falso es el uso de la furosemida? Totalmente desaconsejado, Kevin. En primera, porque es un medicamento y si compites en INVA habiéndolo utilizado, vas para afuera, no es legal. Digo, no te estoy acusando ni nada. Pero no, es un diurético, no vas a perder grasa, vas a perder líquidos y puede ser sumamente peligroso para tu salud o del atleta. No, no recomendado. ¿Cada qué tiempo recomiendo cargar? No tengo idea, porque es muy variable de acuerdo al individuo, dice Enríquez Manía. Buen nombre, pero 2 días, por ejemplo, de carga de carbohidratos, lo que vendría siendo un refit típico, es un buen punto de partida. Hay gente que lo hace a lo largo de una semana, pero te digo, eso es por su experiencia previa. Si nunca lo has hecho, ve de menos a más y reúne datos las semanas previas. Como te digo, Enrique, creo que esa respuesta tú solo la vas a poder responder si empiezas a practicar desde hoy. Varía por categoría, yo no diría que por categoría Rubí, sino por individuo. ¿Qué tanto requiere cargar una bikini? No mucho, la categoría no busca tamaño. ¿Qué tanto requiere una wellness? Ah, ok, probablemente más porque se busca más tamaño. No podría decirte esa. Si no tengo datos basados en la literatura para decirte más allá de 4 a 12 gramos, imposible que te dé una respuesta, Rubí, basada en la literatura de, para bikini 4 gramos, para wellness 6. Depende del individuo. Y esos datos tú los puedes reunir durante tus rondas de prueba. Termogénicos, Areli, esos típicamente son suplementos que contienen, la única sustancia activa suele ser la cafeína y puede que sea de interés para despertarte un poquito, para mejorar tu rendimiento físico y cognitivo, pero en tema de si esto es de interés para la pérdida de grasa, no mucho. No se ha observado que sea muy buena ayuda para favorecer más pérdida de grasa. Si los has acostumbrado durante tu preparación está bien, pero no creo que sean necesarios. ¿Hay una edad específica? Híjole, ahí sí, la verdad no sabré decirte si ciertas federaciones tengan límites mínimos de edad. La verdad es que no lo sé. Ahí sí te quedo mal. Y no solo para la bikini, John, para todos. Para todos es individualizado. Y eso es lo difícil de este tema. Sinefrina, claro, esa o también se le conoce como extracto de naranja amarga. Puede ser de interés para favorecer más pérdida de grasa, puede ser de interés, pero no ha mostrado tanto beneficio en ensayos clínicos. La cosa es, Kevin,
En participantes que a lo mejor parten de sobrepeso, obesidad, puede que no, pero existe una probabilidad de que para culturistas quizás sí tenga algún beneficio. Entonces te diría, pues pruébala, puede ser, pero no pudiera decirte es lo que te va a dar el primer lugar, porque eso es multifactorial. Pero la evidencia suele ser mixta. El CLA, ahí sí yo se te diría, o sea, no sirve para nada. De hecho, Carla, todos tienen agua, solo que en menos cantidad. Y también depende cómo prepares la papa, el camote, etcétera. Te recomendaría de nuevo hacer uso de los carbohidratos que a ti, Carla, te caen bien, ya incluyes en tu dieta. A ti. ¿Por qué? Porque, oye, puede que toda tu preparación estuviste consumiendo camote y de repente, oye, vamos a cargar con rice cakes. Los probaste y te cayeron fatal por cualquier sea el motivo. Ese es el problema. El uso de glicerol puede ser que ayude en tema de hidratación, pero más te recomendaría hacer pruebas específicamente lo de las semanas previas y te recomendaría registrar los resultados que tú obtienes, Carlos, antes de meter más y más y más variables. ¿Recomiendo glutamina? No realmente. No tiene algún beneficio particular que pueda justificar su costo. ¿Qué suplementos te recomendaría? Te recomendaría creatina, evidentemente. Te podría recomendar omegas si no consumes estos en tu dieta porque son necesarios para tu salud. Te podría recomendar quizás ashwagandha, un tema de que estés más relajado. Te podría recomendar cafeína, electrolitos, por supuesto, para que estés bien hidratado, pero glutamina probablemente no. ¿Aspirinas? ¿Por qué meterías aspirinas? David, del uso de adaptógenos, pues justo te comentaba de la ashwagandha. Pienso que cualquier cosa que aunque su efecto sea mínimo te pueda ayudar a gestionar tu estrés, estar un poquito más tranquilo y te caiga bien, ya has usado, dale. Un error típico es meter cantidad de cosas días antes. Y si algo de eso no funciona y te sientes fatal, ¿qué va a pasar? Por eso traten de no meter tanta cantidad de cosas hacia el final. Qué bueno que respondieron acá la del Hipodream. Hay algunos, Sandra, como ese que comentas, que están vetados justamente por el contenido de efedrina. Y de hecho ahí sean muy cuidadosos. Veo que preguntan mucho por suplementos. Tengan cuidado con quién adquieren sus suplementos, porque hay casos en donde vienen contaminados, con clenbuterol, con infinidad de sustancias, con efedrina, no vienen declarados en los ingredientes y tú según los tomaste porque pues eres natural y si se detectan en un antidoping, lo siento, pero vas para afuera. Gustavo, 100 miligramos de cafeína. Ok, mi sugerencia con la cafeína es no la consumas unas 6 horas antes de dormir. Si ese ha sido el caso, pues, por obvias razones no te deja dormir. Si vas a consumir cafeína, procura hacerlo en las primeras horas del día. Carnitina no tiene efecto significativo en la pérdida de grasa, Samar. La ashwagandha puede que sea de interés junto con la melatonina y algunas estrategias de estilo de vida, como por ejemplo la meditación, el tratar de mantenerte relajado durante todo este proceso, así como de, oye, pues ya estás haciendo el trabajo, relájate, ya no metas tanta variabilidad, por Dios. Híjole, si en plena carga te inflamas, ¿qué puedes hacer? Antes de eso te diría, haz pruebas, Carlos, por amor de Dios. Si te inflamas, híjole, pues ¿qué se puede hacer ahí? Dependería de por qué fue esa inflamación, si fue algún alimento, alguna infección. Me pones imposible tu pregunta, pero lo que puedes hacer es tratar de regularizarte con electrolitos, tratar de no seguir metiendo más cosas para que te inflames más y pues esperar lo mejor, porque en ese contexto no sabría qué más responderte. En cuestiones de entrenamiento, si te refieres a las semanas previas, ¿qué te recomendaría? Mantenerte con la misma proximidad que has estado manteniendo, porque se observa que a mayor grado de daño muscular es más difícil que exista resíntesis de glucógeno muscular. Yo te recomendaría, si has estado entrenando RIR 1-2, mantén RIR 1-2. El citrato de insisto,
Veo que su tendencia es mucho hacia suplementos. No busquen la solución en suplementos. Busquen la solución en cómo están registrando su peso, su aspecto, su entrenamiento. Y si sobre eso ya tienen datos, ahora sí piensen en suplementos. Y el citrato de magnesio puede que ayude a reducir el estrés, pero ¿sabes qué te ayuda más a reducir el estrés? Que tengas apoyo multidisciplinario, es decir, que si crees necesario vayas a terapia, que tengas estrategias para la gestión de tus emociones y que procures esas prácticas en tu día a día. Sí, algunos omegas los tienes que contabilizar porque tienen más calorías. Del glicerol ya había comentado, betalanina probablemente pueda ser de interés, pero tiene un efecto adverso que es esta como sensación de comezón que no es negativa, pero para mí la beta-alanina en cuestión de entrenamiento para un culturista no vale mucho la pena porque no mejora el rendimiento realmente en el entrenamiento típico de un culturista. ¿Sugiero cardio en ayunas? No tengo idea, Gustavo. Y la respuesta te la doy así porque no conozco tu contexto. Creo que todos los que vayan a competir están en déficit. Sugiero el cardio en ayunas, pues mira, si tú lo puedes mantener, si tú con tu coach o tú mismo has establecido que es una práctica necesaria en tu contexto, dale, claro que te lo sugiero. Si es una pregunta que viene desde la ansiedad porque ya no sabes qué más meter, no te lo sugiero. Si ese cardio en ayunas repercute en tu rendimiento en fuerza, no te lo sugiero. Si no repercute, sí te lo sugiero. Sofía, la carga es sugerido que dure el tiempo necesario para que logres el aspecto que buscas y listo. Y de nuevo, eso es individual. He notado mejoría con el uso de sinefrina eh, o de extracto de naranja amarga. No realmente. Pero te confieso algo, Carlos, ni con la ashwagandha llegué a sentir nada y eso que la ashwagandha, bueno, todavía la consumo. Tiene más cantidad de ensayos clínicos, tiene mayor potencial. Sinceramente no, pero la continúo porque si existe un pequeño potencial que junto con todo lo demás que ya les mencioné pueda ayudar, yo la tomo. La cosa es que no dependo de eso, ¿sabes? El error típico es, imagínense lo siguiente, están durmiendo mal, están bien estresados, no llevan una gestión de su entrenamiento, no llevan una gestión de prácticamente nada, solamente están comiendo muy poquito y están pensando en qué suplemento meter. No, no va por ahí. ¿Se puede evitar? De hecho, sí, José, hay gente que no necesita ser puestas a punto ni nada, simplemente llega así como están y les va muy bien. Sí existe. Pero oye, si la puesta a punto tiene el potencial de hacer que te veas un piquito mejor, creo que sí vale la pena. Entonces, pues bueno, con eso finalizamos esta charla. Bueno, la última de Yanira. Bueno, veo dos, esas últimas dos, ¿vale? Para dar espacio a las siguientes porque me comentaron de 10 a 12. En vez de protocolo de agua, diuréticos naturales, no, Yanira, insisto, ¿por qué te deshidratarías? No busques eso, no es de interés. Un volumen óptimo de entrenamiento, no tengo la menor idea cuál sea el volumen óptimo de entrenamiento porque de nuevo es un tema individual. En general, las recomendaciones metaanalíticas, Andrés, nos hablan de un volumen de 10, 20 series por grupo muscular por semana, siempre y cuando estemos alrededor de 6, 20 repeticiones con un RIR 1, 2, 3, pero puede ser muy variable. Y eso ya es un tema de entrenamiento como tal, no tanto de puesta a punto. Pero creo que esos que te acabo de dar son buenos puntos de partida basados en la literatura. A mí, por ejemplo, Andrés, siento que progreso mejor en números cuando entreno con menos volumen, ¿sabes? Por algún motivo. Porque si veo en mi programa que tengo 3 series de peso muerto rumano en condiciones en las que estoy ahorita con 2 calorías al día, es como, hijo de la, ¿sabes? Pero si veo que tengo 2 series, para mí mentalmente tengo 2 series, vamos a darlo todo en estas series y listo. No sé si me explico con eso. Entonces, mi volumen, si tú lo analizas bajo ese criterio, es bajo, pero en mi propio contexto es suficiente.
Por eso no te puedo decir exactamente cuál es el volumen para todo individuo. Y pues bueno, ya ahora sí finalizamos para que puedan seguir con el siguiente tema de biomecánica. Enseguida te hago anfitrión, Fernando. Gusto saludarte, por cierto. Nos vemos pronto. Y en Insta me puedes encontrar así, mira, dame un segundo. Ese es mi perfil. Ahí me puedes seguir. Tenemos ese podcast que, por cierto, si tienen más duda de puesta a punto, tengo recursos adicionales. Por ejemplo, creo, bueno, tengo una conversación con Eric Helms acerca de la puesta a punto, tengo otra con los autores del último artículo, también tenemos episodios en Gymrats sobre la puesta a punto, entonces material hay mucho, pero en esta quise hacerlo un poquito más, primero evaluar la literatura y al final que sepan que se trata de un tema, sí, con mucha necesidad de individualización, ¿vale? Entonces, bueno, déjenme, detengo compartir pantalla y pues nada. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente, gracias César por la invitación. Va a ser un placer verlos por ahí el próximo 5 y 6. Si me ven, me saludan. Si yo los veo, los saludo. Va a ser un gustazo poder coincidir por allá. Si compiten, les deseo todo el éxito, que sea una experiencia pues placentera, bonita para sus vidas, que no sea un tema de pues me fue fatal en todo sentido, que lo disfrutemos como familia, que creo que es una característica que tiene el culturismo natural. Cuando tú vas en el backstage, se siente así, se siente relajado. Entonces espero que así sea para todos nosotros ese próximo. Que tengan muy bonito fin de semana y los dejo ahora sí para el siguiente taller. Nada más déjenme, busco por acá a Fer. Aquí está. Listo, Fer, ya te hice anfitrión. Listo, muchas gracias. Ahí ya me ven, me escuchan. La verdad está como la cámara toda volteada. Se ve tu compu, pero bueno, ahora sí me despido. Un gusto verte por acá. Gracias de nuevo, Gracias, César. igual, un Saludos gusto a todos. saludarte. Nos vemos pronto y que tengan bonito día. Gracias, Cierto, jefe. antes, la grabación la detengo aquí, después tú continúas, Fer. Sí, es correcto. Yo ahorita Ok, comienzo otra.